Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a este lunes. En la primera semana de Adviento estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de Pedro, uno de los dos que fueron llamados cuando ambos estaban arreglando la red. Junto después con Santiago y Juan fueron los 4 llamados alrededor del mar de Galilea. Pidamos al Señor que así como ellos respondieron, también podamos nosotros responder a nuestra llamada. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense y antes de la lectura, explicar que las intenciones de hoy son por los difuntos Digna Fiallo de Santoni, Mitrídates de León, María Encarnación Fernández, José Ramón Marmolejos, y por una persona que está enferma, que pide oración, porque está en diagnósticos médicos en los que hay situaciones difíciles. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justicia y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo vamos a responder. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa su mensaje. La noche a la noche se lo susurra.
A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago porque eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Paseando adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Qué belleza es la persona de Andrés, uno de los apóstoles. Él, mucho más religioso que Pedro, porque ya seguía a Juan Bautista. Él, junto con Juan, eran de los dos discípulos de Juan Bautista, los que siguieron al Señor y le preguntaron, según el Evangelio de Juan: Maestro, ¿dónde vives? Ese era uno, Juan y Andrés. Por eso Andrés se nota que es mucho más inquieto que Pedro en la fe, que sigue, que busca la radicalidad, igual que Juan. Están buscando ambos seguir al Señor, seguir a alguien, buscar al Mesías, y lo encuentran. Finalmente, cuando Juan Bautista les indica que van detrás de él y le preguntan, entonces él, Andrés, llama a Pedro y dice: hemos encontrado al Mesías, y lo trae. Óigame, entonces, caramba, yo diría que a mí lo que me impresiona aquí de la figura de Andrés es que trajo a Pedro y de repente: mira, aquí está mi hermano, y le dice: tú eres el Pedro, tú eres la pista, todo. Y dice: pero yo llegué primero. Puede haber dicho: yo llegué primero, yo estaba aquí primero que él. No, él se dio lugar. O sea, la belleza es: ¿qué habría sido de la iglesia si no hubiese habido Andrés? Que lleva a Pedro a Jesús. El que da a conocer a Pedro a Jesús es Andrés. El que le dice, Pedro le nombra, y después, más tarde, cuando ya llega el momento, le dice: suelten todo, vengan para acá, y les haré pescadores de hombres. Y así también a Santiago y Juan. Pero aquí la belleza de Andrés, que es una figura, hay varias figuras así en la Biblia, como por ejemplo Ananías, aquel que Dios se le apareció y dijo: ve y ora por Pablo, que ha quedado ciego, que está allá en la casa de un tal fulano, ve para allá y acepta. Pero Señor, algo. Y cuando ora, Pablo se le caen las escamas de los ojos y Pablo se convierte en el superapóstol Pablo. Ananías podría haber dicho: pero fui yo que oré. No. O sea, la belleza aquí de saber colaborar con el plan de Dios y saber quedarte en el lugar que Dios te pide. Y con alegría, con gozo. Cuánto afán en nuestra iglesia de escalar y de subir, porque eso que pasa en el gobierno se entiende, en los gobiernos políticos, porque la política es una búsqueda constante de subir, de escalar, de llegar a tener cada vez más poder. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia es el servicio. Y en la iglesia es el buscar el lugar que a mí me toca, el lugar en el que yo puedo ser más útil al Señor, porque a fin de cuentas, eso es lo que en teoría estoy buscando. Pero ha habido y habrá siempre lo que llaman los arribistas, los que están buscando dar codazos, jalones, zancadilla, con la búsqueda de quedarse con el lugar de Pedro. Y a Pedro le toca solamente a Pedro. Y a Andrés le toca el lugar de Andrés, y así los demás. Andrés es uno de los 12, y él está ahí. Y no es muy notorio en el Evangelio. En el Evangelio aparece solamente cuando
En un momento, Andrés, el que presenta al niño, que dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para toda la multitud? Es el único momento en que aparece Andrés. Andrés, aparte de cuando lleva a Pedro a Jesús. Y ya, Pedro, sin embargo, tuvo su lugar, pero Andrés también. Andrés llegó a Bizancio y desde allí funda la iglesia cristiana allí. Y después se va a convertir en Constantinopla y habrá puesto allí un obispo. Y Andrés habrá comenzado con todo lo que va a ser llamada la iglesia oriental. Y por eso en Constantinopla se le llama el patriarca mayor, el fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Es bella el encuentro que tuvieron Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, que después del siglo X, cuando hubo separación, no se habían prácticamente encontrado más, y tuvieron el encuentro en el año 76, y allí el Papa, cuando encuentra a Pablo, cuando encuentra al patriarca de Constantinopla, le quiere besar los pies, y dice, beso los pies a mi hermano. Y entonces le dice, no, entonces él no le dejó, y fue y dice, no, al revés, soy yo. Yo soy el que quiero, yo soy Andrés, y quiero besar los pies de mi hermano Pedro. Dice, y en esto comenzó todo el camino, el sínodo de unidad entre la iglesia oriental y occidental, que por tonterías se había separado y que finalmente comenzaron y han hecho un camino muy común, que ya todavía con el Papa Francisco se ha hecho tanto. Él es el fundador de la iglesia oriental, de toda la iglesia, desde Constantinopla para allá. Todo el caminar de la iglesia se le debe a Andrés, el hermano menor, pero no menos grande también que Pedro, igualmente grande. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar que Dios le corresponde. Y tenemos que tener una gran alegría de tener una fiesta de alguien tan grande. Hoy en la iglesia oriental es la gran fiesta. Es como para nosotros San Pedro y San Pablo. Para allá es Andrés, que es la fiesta del fundador de la iglesia, es el patriarca, es el que inició todo. Y por eso damos gracias al Señor por esta iglesia que está llamada a extender por todos los rincones de la tierra la buena noticia de Jesucristo. Y vemos nosotros en la carta de Romanos, una carta que se usa tanto para poder justificar la sola fides, solo la fe. Dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Uno dice, pero basta eso. No, basta eso significa, la fe es un camino. Miren lo que dice, si confiesas con tu labio y crees en tu corazón. Para Pablo, creer implica también obras buenas, implica el hacer el bien. Nadie puede simplemente creerse salvado sin que sea en futuro. Te salvarás, te salvarás. Fíjense cómo por la fe llegamos a la justicia, la justificación. La fe nos justifica. Y entonces ahora después las acciones, las palabras, lo que decimos, lo que hacemos, todo aquello nos llevará a la salvación. ¿Entiende? Primero hay justicia y después salvación. Son dos momentos salvíficos que hay que entender siempre. Cuando yo acojo al Señor, yo recibo lo que se llama la redención, la justicia de Dios. Quiere decir con esto que ahora Dios me da la fuerza y la capacidad para poder vencer al pecado. Eso se llama la justicia de Dios. Por la fe, sí, llevo a la justicia, pero también las obras, entonces, son necesarias. Y eso lo dirá más claramente Santiago, que una fe que no tiene obras es una fe que está muerta. Y esa fe no salva. Por lo tanto, esa no es la fe que salva que dice aquí. Esa fe tiene que tener obras. Por eso, justificados en el presente y salvados en la esperanza. Nadie puede decir, yo soy salvo. Yo espero salvarme. Romanos 8:26, un poco más adelante dirá, poco antes, estamos en Romanos 10, poco antes, Romanos 8:26 dice, porque nuestra salvación es en esperanza. Y por eso, si crees de verdad, te salvarás. Si crees, si ejercitas la fe, si la fe tuya es viva, si la fe tuya es operante, te salvarás. Ahora, justicia. En el futuro, salvación. Tan sencillo, pero es entenderlo así para que el Señor no nos ponga a nosotros a creer que simplemente con decir Señor,
yo soy salvo, creo en ti, Señor, y soy salvo, no es así. Decir que yo creo, ¿de qué le sirve al hombre decir que tiene fe si no tiene obra? O Jesús que dice en Mateo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así el Señor está despreciando al que se queda meramente en decir. No solamente en Mateo, Lucas 5:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El Señor está esperando no solamente una fe que diga, sí, Señor, yo creo en ti. Tírate de aquí. Sí, Señor, yo creo en ti y no me tiro. Si el Señor te dice, tira la red. Sí, Señor, yo te creo en ti. Tira la red. Sí, Señor, yo creo en ti. Si te acaba de tirar la red, haz lo que Él te dice. Vive lo que Él te invita a hacer. Porque si no, aunque diga que sí y aunque diga que crees en Él, si no haces lo que Él te diga, tú no eres como el hombre prudente que construye la casa sobre la roca, sino sobre la arena. Y por eso tienes que hacer. Todo el que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es el hombre que construye la casa sobre la roca. Y si no se entiende así, entonces el Evangelio hay que quitarle un montón de páginas. Habría que quitarle un montón de páginas para que el Evangelio podamos acomodarlo a que se limite a decir, solo decir que tengo fe. ¿De qué le sirve al hombre decir que tiene fe y no tiene obras? De hecho, Santiago 2:24, oigan bien y anoten. Santiago 2:24 dice que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. Lo dice Santiago, lo dice la Biblia. Y la Biblia no va a contradecir la Biblia. Quiere decir con esto que tenemos que entender que cuando él dice que no es por las obras de la fe, de la ley, no es por las obras de la ley, porque la ley no salva. Es la fe en Jesucristo que salva. Pero cuando esa fe se traduce en las obras que nos llevan a que, justificados en el presente, podamos llegar en el futuro a la salvación. Yo estoy seguro que Pablo es el que lo explica, pero seguramente Andrés y todos los apóstoles estuvieron enseñando eso. Hay muchos teóricos, muchos pastores. Yo conozco varios pastores y podremos enviar por abajo, por aquí abajo en el cintillo, algún video de YouTube de pastores que buscaron entender que la sola fe de Lutero estaba en la predicación de Andrés y de todos los apóstoles. Y después de estudiarlo, descubren exactamente lo contrario y se hacen católicos. Muchos de los pastores en Estados Unidos que se pusieron a investigar, que de veras estudian, se vuelven católicos, como lo hace también Fernando Casanova en Puerto Rico y muchos otros más. Fernando Casanova decía que el católico cuando es ignorante se hace protestante y el protestante cuando estudia mucho se hace católico. O sea que quiere decir con esto que tenemos que aprender a no hacer la ruta de la ignorancia, sin entender realmente el camino de la fe, entender toda la bella historia de la tradición del depósito de la fe que hemos recibido y aprender a no interpretarlo a nuestra manera, sino que verdaderamente podamos nosotros entender a qué nos llama el Señor. A Andrés y a Pedro los llamó, dejen la red, suelten eso. ¡Qué belleza! Es que el Señor implica que cuando llama haya una renuncia. Cuando llama uno tiene que examinarse. Cuando uno dice yo he seguido al Señor, renuncié a esto para seguir al Señor, la vocación hay que hacerle mucho caso. Cuando uno pudiese decir, bueno, si no hubiese seguido al Señor, tendría mucho. Pero ahora he dejado para seguir al Señor. Ahora, cuando yo he dejado para seguir al Señor y eso me deja mucho dinero, atención, porque la pregunta es si fue el Señor o el dinero o a qué estábamos siguiendo. Muchos de los pastores, incluidos con profesiones honorables y grandiosas, ahora ganan más que cuando tenían la profesión. Bien, hay que entender que el diezmo se entiende de una manera extraña en el mundo de la Reforma, porque el diezmo era la cuota que pagaban las demás tribus para la tribu de Leví. Sin embargo, y para sostener el templo. Ahora no hay templo. Nunca en el Nuevo Testamento se habla de diezmo que no sea discutiendo aquello del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay ofrendas. Está la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, y otras más. Ofrendas, donaciones, donativos, ayuda. No el diezmo, y mucho menos para el pastor, sino que para sostener el ministerio sobre el altar. Bueno, este no es el tema aquí, sino que el tema es verdaderamente entender que la llamada es
tiene que ser clara, tiene que haberse dejado todo. Y Andrés y Pedro no tenían una profesioncita. Humildes pescadores, no eran humildes pescadores. La pesca no era una industria de poco dinero en aquella época, aunque se crea así, porque hoy día un pescador muchas veces es humilde en nuestros países, pero allí no solamente eran pescadores, sino que tenían trabajadores para su padre, es decir, con ellos que tenían su posición y soltaron todo para seguir al Señor. Hay que entenderlo así, como también entender todo lo que es la verdadera renuncia. El Señor mismo, cuando es un carpintero, uno dice un humilde carpintero, porque normalmente en nuestro pueblo el carpintero es el sencillo que clava clavos y se acabó. Pero el carpintero era una profesión bastante considerable dentro de aquella época. El carpintero era uno en el pueblo y era el que hacía todas las obras y era considerado bastante notorio lo que era trabajar como carpintero. Lo dejó todo para seguir al Señor, al Padre suyo, el cielo Jesús. Qué belleza que hoy en la vocación Andrés nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar, encontrarlo y en Él encontrar nuestra alegría, florecer y darle a Él toda la gloria que se merece. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas al Señor. Vamos a poner nuestras intenciones en sus manos. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se dedican al servicio de los demás, con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en la prueba de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las almas de Digna, Mitrídates, María Encarnación y José Ramón para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta persona enferma, por su salud, que han encontrado análisis peligrosos, para que el Señor lleve todo a feliz término y cure su cuerpo y lo alivie, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. amén. Siéntense. Verbum caro factu est, verbum pagis factu est, verbum caro factum est, verbum pagis factum est. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje nos dejó. Su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum pagis factum est, verbum caro factum est, verbum pagis factum est. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso,
con los ángeles y arcángeles y los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias por poder servirte. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Dignas, Mitrídates, María Encarnación y José Ramón, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, San José, San Andrés, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero Pero una una palabra palabra tuya tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Cierren los ojos, por favor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, no soy nada, porque me has amado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, que soy débil.
Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, ejemplo de San Andrés Apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos. Ojalá que Andrés nos inspire en ese escondimiento que supo tener, como San José, como Ananías y como muchos en la Biblia, saber estar en el lugar y desde allí glorificar al Señor. Así lo sepamos hacer también nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos Demos gracias a Dios. Dios.